Yo creo que el defensor del pueblo podría ayudar a resolver un poco un problema que vamos a plantear, pero para ello tenemos que contarles a los televidentes y a las autoridades correspondientes cuál es el origen del problema. Ayer mismo, conversando con alguien, decíamos que a cargo de quién está la ciudad colonial. Si está a nombre, si el responsable es el ayuntamiento, es turismo, es cultura, es obras públicas, y no nos pudimos poner de acuerdo, porque parece que son todos. Lo mismo ocurre con lo que vamos a contarles. En el año 1955, en Bellavista existían la tierra de los Enríquez y ahí se había construido una sola edificación, el Hotel El Embajador. Al morir Trujillo, ahí existía un campo de polo en una parte de esa tierra. Eso más o menos se dividía en 2 o 3 parcelas que estaban alrededor del hotel. Y cuando Balaguer llega en el 66, construye, antes de tomar posesión, la Sarasota, la Bolívar y la 27. La Sarasota era en uno de esos, a principio, era el límite de esas tierras al sur. Y deciden hacer una urbanización, que por cierto no fue una urbanización de regalo. Bienes Nacionales les vendió a los usuarios esos apartamentos. Y se hicieron 2 o 3 condominios, el 1, el 2 y el 3. Hasta hace poco eso funcionó bien. Era una de las urbanizaciones más ordenadas. Había un grupo de torres, había un grupo de viviendas unifamiliares y otras en que habían 2 niveles, dependiendo de cuál condominio era. Actualmente hay un problema, y es que está desnaturalizando la ley de condominios. Y nosotros desconocemos cuál es el organismo que tiene a su cargo el cumplimiento de eso. Sé que a veces nos dicen, ahí no se puede construir un edificio de tantos pisos, ahí no se puede iniciar ninguna actividad comercial, solamente viviendas familiares, que ese es el caso de esos condominios, solamente eran viviendas familiares. Sin embargo, hemos visto cómo han ido surgiendo algunos negocios ahí dentro. Nosotros hemos invitado a una persona que es hija de una persona muy querida que adquirió uno de esos apartamentos, nosotros lo conocemos, y que ahí nunca hubo problema. Y ahora vemos que hay dificultades. Vamos a dejar que Carla Conde, que es propietaria de un condominio, que tiene además una administración de condómines, pero que parece que no tienen el poder de hacer cumplir la ley. No tenemos los detalles. Vamos a dejar que Carla nos cuente cuál es el problema que están enfrentando los condómines hoy en el condominio 2 del Embajador. Adelante. Buenos días, muchas gracias por permitirme estar en el espacio y gracias por la introducción. El condominio Embajador II es un proyecto, es parte de un proyecto de 3 condominios que se construyeron
a los lados del Hotel Embajador. Uno es el condominio Embajador Segundo, sobre el que voy a hablar, el centro comercial Embajador, que era el único comercial, y el condominio El Embajador, con 215 unidades habitacionales, y el condominio Embajador Segundo, con 33 unidades habitacionales divididas en 11 edificios. Uno de los edificios lo derrumbaron. Yo me quiero concentrar más en otra situación. Nosotros, como ese condominio, el Embajador Segundo, muchos de los propietarios originales eran personas con bastante poder. Y en ese tiempo no tuvieron el menor interés de tener administrador. Ahí sucedieron varias situaciones que no deben suceder en una administración, con el tema de las construcciones de paredes dividiendo las áreas verdes muy amplias. Y yo crecí, a mí siempre me decían que eso eran parte de los pulmones del Mirador. La situación se ha agravado mucho más en años recientes porque compañías han ido comprando apartamentos y se toman amplias áreas comunes. También se han hecho deslindes ilegales. En un condominio constituido no se puede hacer un deslinde a menos que no se haya disuelto. Se han hecho hasta el momento 2 deslindes. Uno lo anuló el Tribunal de Tierras de oficio, el otro no. Es una situación muy difícil, ahí hay mucho poder, pero yo me quiero concentrar con lo que está pasando en la calle El Recodo, en parte de la calle El Recodo, donde está el apartamento que yo heredé junto a mis 3 hermanos. Además, mis hermanos mayores, cada uno compró un apartamento ahí de adulto, no fue que salió beneficiado desde el origen. El hecho es que a nosotros, a principios del mes de a principios de abril, pero en los finales de marzo, comienzan a construir una pared de bloc entre el apartamento 3A y el 4A, que es el apartamento que era, o es de mi mamá todavía. Y el apartamento 3A se conoce mucho porque era donde Jean Alain tenía la oficina secreta. Y ahí la señora la propietaria había hecho toda una construcción con una malla ciclónica. Tomó un pedazo bastante amplio del área común y desde largo tiempo se le venía solicitando que retirara esa malla, lo cual no hizo. Estamos presentando las imágenes. Sí, lo cual no hizo y luego, como le digo, de buenas a primera, comenzó a construir una pared de bloc. Nosotros hicimos la denuncia inmediatamente, ellos no pararon, el ayuntamiento envió a un inspector y nos dieron una cita, fuimos a la cita, en el ayuntamiento le dijeron que tenía que parar, que le daban 30 días para presentar un permiso. En ese momento se le depositó todos los documentos que debían presentársele a planeamiento urbano, dirigidos al arquitecto Mayovanet Suazo. En ese momento el administrador judicial se hizo presente. La situación está tan difícil que un grupo de propietarios nos vimos obligados a solicitar un administrador judicial. Esto lo nombró el juez de paz de la primera circunscripción, que era quien debía hacerlo. Entonces, pasando de nuevo a lo de la construcción,
Semanas más tarde llega un inspector a ver lo que se estaba haciendo con un letrero que decía obra paralizada. La sorpresa que nos llevamos es que el mismo inspector, una hora más tarde, se presentó y retiró el letrero que había puesto. Y 1 o 2 semanas más tarde comienzan a hacer la verja de una vez. Una verja muy alta, comienzan a sacar terreno del jardín, que quien pueda ver el programa de Somos Pueblo, Alicia Ortega, trataron el tema del Yanalán y el apartamento secreto, van a ver que eso era todo un jardín verde. Ahora han sacado tierra hasta decir ya, continúan sacando tierra, no sabemos si van a construir un edificio o van a hacer parqueos. El hecho es que nosotros nos hemos estado moviendo. Yo vine el viernes pasado de Alemania y mis 2 hermanos mayores vinieron de Estados Unidos. El sábado nosotros nos dirigimos a la construcción, que estaba llena de obreros, le pedimos que pararan, nos dijeron que no iban a parar, se llamó al 911, el 911 no vino en ese momento, vino una camioneta blanca con un ingeniero, el cual vino con un permiso y nos dijo que tenían un permiso. Yo le tomé fotos a la camioneta, tenía un letrero que decía prensa de la presidencia. El hecho es que en las discusiones que estábamos, que si el permiso era o no legal, llegó la policía, vinieron creo que como 15 más o menos, y luego llegó la propietaria, otros familiares de la propietaria, y estábamos en la discusión. Nosotros le estábamos diciendo no, la ley de condominio no le permite al ayuntamiento dar un permiso sin el aval de esta ley, y lo que tiene que hacer es haber un acto de asamblea donde todos los copropietarios den unánimemente un sí para hacer una construcción de ese tipo. Y en la discusión, el teniente muy neutral que vino con los otros policías, le dijo no, esto se va a parar, y ellos seguían discutiendo que no se iba a parar, con bastante fuerza, y él le dijo sí, va a pararse, son las 12 del mediodía y ya no hay más construcción. Entonces eso se paró, y él también estaba entendiendo de lo que estaba pasando, porque no es la primera vez que el 911 ha estado por ahí. El hecho es que él nos dice vayan muy temprano a planeamiento urbano, lo cual hicimos con mis 2 hermanos y yo, el administrador vino más tarde, y en eso nos confirman que ese permiso existe. Nosotros pedimos una reunión de emergencia con el director de planeamiento urbano, nos dirigimos a la oficina de él, donde la secretaria, y en ese momento la abogada que nos había estado atendiendo en el área de denuncia salió y se entró a la oficina del director de planeamiento urbano. En un momento ese señor sale con 2 niños, y ese mismo señor, otra vez que habíamos ido a quejarnos, ese señor había salido de la oficina otra vez. La sorpresa nuestra es que apenas saliendo el señor, como 10 minutos después o menos, salió la propietaria del apartamento 3A, que comenzó a hacer esa construcción de la oficina del director. Y claro, cuando el administrador vino y preguntó que bajo qué concepto se había dado ese permiso, y nos decían no podemos hacer nada, soliciten la nulidad del permiso. Tratamos de volver a tener una reunión con el administrador, el arquitecto Mayovanex Suazo, y resulta que nos decían que no era posible, y después de insistir tanto nos mandaron donde la asistente. La asistente seguía diciendo muy fríamente
que no podían hacer nada y que solicitaran la nulidad del permiso. Y solicitamos una reunión, no nos las pudieron dar en ese momento, nos decían que él estaba muy ocupado y que nos las daban para el 4 de septiembre. Entonces Carla, estamos en espera. Planeamiento urbano del ayuntamiento, ¿tiene poder legal para autorizar eso? Bueno, tiene el poder Legal. Si se le presenta, él no puede actuar sin el aval jurisdiccional de la ley 5038 sobre condominios. Él puede dar el permiso si cuando se le solicita una construcción, esta viene acompañada de un acta de asamblea firmada por todos los copropietarios, donde aceptan unánimemente. Exactamente. Lo que a mí me ha provocado más venir más a menudo y seguir con este caso es que aquí han estado compañías inmobiliarias comprando apartamentos y de una manera, aquí hay un acoso inmobiliario. Yo creo que aquí no está legislado lo que es el acoso inmobiliario, pero es una situación muy desagradable. Pero tú ves que quieren convertir el condominio en comercial. Es que ya han ido poco a poco. Por ejemplo, mi mamá en eso hizo una demanda. Solamente queda como alternativa vender. Eso sería una disolución del condominio. Y para eso tendríamos que estar todos de acuerdo. Pero la situación que tenemos es que gente con poder, con buenas conexiones, compra un apartamento y se le agarra todo el terreno. Por ejemplo, yo voy a darle, hasta el momento lo nuestro es esa verja enorme que han hecho y que continúan sacando terreno. De aquí a que anulen el permiso, estamos con un recurso de amparo para que paren, pero de aquí a que eso suceda, ahí puede haber otra construcción. Por ejemplo, en la Sarasota con el Recodo, con un simple permiso del área de tránsito del ayuntamiento, se dio un permiso a un italiano que está vinculado a Bahía de las Águilas, un permiso para hacer una rampa supuestamente en un parqueo. Ese parqueo no existía. Eso significó levantar toda el área verde que estaba sobre la Sarasota. Los jardines que usted puede ver que una área verde parecida está frente a uno de los edificios que está entrada del Embajador con Sarasota hacia Pedro Sí, Bóveda. pero lo que me llama la atención es una persona que es heredera de una propiedad y esa sucesión son hijas de una de las abogadas más prestigiosas que hemos tenido y que luchó mucho por el cumplimiento de la ley. Además es nieta, creo, de un juez de la Suprema, conde o familiar de un juez de la Suprema. Entonces, me da la impresión de que están desamparados de la ley, porque tienen la ley de su parte, pero el poder le ha despojado de sus derechos. Entonces, yo te pregunto, Carla, ¿qué se hace? Porque te confieso que los medios se han convertido en este país, en la última instancia, cuando ya usted no tiene nada que hacer, usted va y grita a un medio. Cuando uno no sabe, cuando tú ves que planeamiento urbano otorga un permiso sin convocar a los condóminos, ahí no hay nada que hacer. Sí. Una de las razones, primero yo soy bastante cabeza dura y mi hermano mayor también, sí. Y en el condominio estoy agradecida que hay como 4 o 5 propietarios que dicen no, la propiedad así no nos las van a quitar, pero tengo también que decir que hay personas que han vendido por el susto. La gente tiene miedo. Nosotros hemos tenido varios problemas, hasta amenazas con escopeta en la cancha. Hay familias que, hay pocos niños ya, pero que no dejan salir a los niños a la cancha de básquetbol por miedo a que pase algo. Y nos tenían la cancha de básquetbol de parqueo
y eso fue una lucha grande para parar que ya no se pararan La más. administración del condominio se reunió formalmente en asamblea para conocer Tenemos un administrador judicial desde el 24 de febrero y ese señor ha hecho todo lo posible, pero lo han tratado como si no existiera. Esa es la situación. Bien. Y el pedido que yo más puedo hacer es, ya que eso fue un condominio construido a instancias del Poder Ejecutivo, y como estos son regímenes tan presidencialistas, lo que yo desearía que el presidente designe una comisión que investigue, y más que en ese condominio, y me alegra que sea así, porque mucha gente piensa que eso fue regalado. Bien. Ahí todavía hay el Estado tiene un apartamento del cual es dueño, porque evidentemente la persona que vive ahí no ha cumplido con... Bien, vamos a darle las gracias a Carla Conde, propietaria de un apartamento, parte del condominio Embajador 2, y que nos vino a hacer una denuncia sobre la ilegalidad que se está cometiendo en ese lugar. Quiero también decir que debido al día de hoy, en que estamos ocupados de dos cosas que quizás esta noticia o la administración pública no puede ocuparse, que esto lo vamos a repetir en 2 o 3 ocasiones. Le agradecemos a Carla, y además esto puede servir de ejemplo a muchísimas situaciones que se están repitiendo en el área de los condominios, que faltó mucha educación y mucha edificación a los condóminos antes de que aquí entre en función la ley de condominio. Gracias, Carla. Muchas gracias a ustedes.